Desde niño le apasionó el flamenco y lo cantó mientras trabajaba en el campo. Con 14 años subió a un escenario, intervino como actor y cantante en 7 películas y logró grandes éxitos con temas como El emigrante. Juanito Valderrama, imprescindible. Juan tenía una garganta privilegiada. Para mí tenía aquí la Sinfónica de Viena. Era la garganta maravillosa que podía cantar cualquier cosa. Si no hubiese existido la voz de Valderrama, habría que inventarla, ¿no? Yo donde me encuentro más a gusto es cuando canto a la guitarra, cualquier cosa de la que yo hago, lo de Recuerdo a Manolete o Cuatro Puntales, estas cosas mías flamencas. Aunque él siempre se consideró un cantador flamenco, obtuvo gran fama también cantando copla. Actuó con grandes figuras y lo hizo hasta poco antes de morir en 2004. Que me nubla la razón. La noche más grande de mi vida artística, porque a ningún artista español se le ha dado un homenaje tan hermoso como ese. Nuestro documental de hoy recorre la figura de Valderrama de la mano de su viuda y sus hijos, y de grandes figuras como José Mercé, Miguel Poveda, Martirio o José Sacristán, entre otros. Si quieres aprender, ve ahí al libro que es Juanito Valderrama. Y después, un hombre tan tierno. A don Juan Valderrama había que escucharlo cantar por taranta, había que escucharlo cantar por Segrilla, por Zolea, por todos esos palos grandes del flamenco, porque para mí era un monstruo. Porque cantaba todos los palos, además, al margen de sus emigrantes y sus primeras comuniones y todas esas cosas, el flamenco no había palo que se le resistiera. Imágenes de archivo, conciertos, películas, entrevistas y sobre todo recuerdos de quienes le conocían y apreciaban el talento de este imprescindible, Juanito Valderrama. A servir. Algunos seres vienen al mundo con el destino marcado. Un don que les hace diferentes y que marca sus vidas desde el principio. Les llamamos genios. Esta es la historia de uno de esos genios al que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca. Se llamaba Juan Manuel Valderrama Blanca y nació para cantar. La Puebla me sentenció, la Puebla me sentenció. La Habana dice que muera, la Puebla dice que no. En La Habana hice una muerte, en La Habana hice una muerte. La Puebla me sentenció. Me llamo Juan Antonio Valderrama Caballero. Soy el menor de los hijos de Juanito y me dediqué toda mi vida a querer y a seguir a mi padre. Y así sigo. Tú oyes cantar a Juan Valderrama y no hay el menor asomo de divismo, sino todo lo contrario, ¿no? Una especie de adentramiento o de meterse ahí porque cantaba todos los palos, además, al margen de sus emigrantes y sus primeras comuniones y todas esas cosas, el flamenco no había palo que se le resistiera. Yo lo denomino como el cantador más completo que ha dado a la historia del flamenco. Lo dominaba a la perfección y además lo hacía con sentimiento, llegaba mucho, llegaba muchísimo. En tu puerta hay una rosa y que... Y no nos olvidemos que Juan pertenece al siglo de oro del flamenco, que hoy es patrimonio de la humanidad. Eso es Juan, patrimonio tuyo y mío. Juanito Valderrama es una fuente de inspiración, de una muestra de valentía, ¿no?, en el arte, y además en una época todavía mucho más difícil. Una voz magistral y que dio emoción a un país entero.
emocionaba. Emociona en disco, imagínate tenerlo delante. Una época en la que cantaban en las plazas de toros sin micrófonos, y cantaban y el público se callaba y se escuchaban las falsetas de la guitarra y aquel hombre proyectando aquella voz, aquel gigante de 1,60 m, ¿no? que volvió loca a toda España. Yo soy el amo del mundo, yo no me cambio por nadie, yo mando en la carretera y además tengo a mi madre y una mujer que me quiera. Golondrina, golondrina, tan garbosa y cocinera, que mientras viva seré el rey de la Se me propuso hacer un análisis riguroso de las cualidades y las características vocales del personaje de Juanito Valderrama. Por sus características vocales, por su movimiento del fraseo, por su timbre y por su forma de cantar, se podría decir que Juanito Valderrama era un tenor ligero, tenía una voz ligera, que era muy brillante, muy limpia y con un mordiente muy intenso. Mordiente es brillo en la voz. Su voz posiblemente, cuando se cantara sin micrófono, tendría la capacidad de llegar bastante lejos en el espacio. Esto es una cualidad que se enseña en el canto, que es la impostación. Era una voz muy natural, muy pura. Con una impostación, vuelvo a repetir, natural. Una impostación, como dicen los cantantes, muy en máscara, sin forzar nunca. Juan tenía una garganta privilegiada. Para mí tenía aquí la Sinfónica de Viena. Era la garganta maravillosa que podía cantar cualquier cosa. Si no hubiese existido la voz de Valderrama, habría que inventarla, ¿no? Hubiéramos tenido que inventarla. Le llaman la galeota. Otro de los parámetros que analizo es el control del aire, el control del fiato. Y una garganta adivina. He podido observar frases larguísimas de Juanito sin desfallecer en ningún momento, ¿no? Y esto, en los que una persona que canta sabe lo difícil que es, ¿no? Yo canto cuando yo quiero. Si quieres aprender, ve ahí al libro que es Juanito Valderrama. Y después, un hombre tan tierno, porque esa dulzura se transparentaba en su voz. ¿Cómo me acuerdo de ti? Que eres mi norte y mi guía desde el día en que nací. Desde el día en que a mí me gusta la siega de mi tierra porque tiene. Hay quien no cree que la gente nace predestinada. Pero yo es que creo que los genios lo son desde que nacen. Él era un niño que no le interesaba otra cosa que no fuera el cante. Cuando mis tíos se ponían a trillar en las eras, mi padre iba y empezaba a cantar todos los cantes de trilla, de siega, y las mulas se paraban. Le gustaría a lo mejor lo que oían, ¿no? Y mi abuelo decía, pero niño, deja ya de cantar, que esto tiene que acelerarse. Porque él se paraban. Pues una Andalucía trágica, una Andalucía doliente,
hambrienta, prácticamente dependiente casi 100% de su producción de la tierra. Siempre que podía se iba con Luquita de Marchena y se escapaba, se fue a Madrid, se vino a Málaga, se fue a muchos sitios. Pero siempre el final era el mismo, y es que el padre lo reclamaba a la Guardia Civil porque no quería que su hijo fuera artista. Mi padre era un hombre a la antigua, un hombre bueno, y él conocía. Él era, además de labrador, era tratante de mula y en la feria, con los gitanos, con el vino, con la juerga, y conocía. Y sabía que era un ambiente que a él no le gustaba porque en aquella época los cantadores pues bebían, se emborrachaban y duraban poco. Los flamencos han aprendido de los discos desde que se inventó el fonógrafo. Quien lo ha tenido a mano, pues lo ha escuchado. Y quien no, pues se bajaba al bar de la esquina donde había una gramola, y que era lo que hacía Juan. Él soñaba con el teatro, su ídolo era Marchena. Porque todo lo que tenía Marchena grabado él lo podía hacer, él lo escuchaba en los discos de Pizarra, además que Marchena y su padre eran amigos. Mis ojos lloraban por verte. Todos los cantadores que pasaban por allí pues querían que me fuera con ellos, Vallejo, la Niña Los Peines, Pepe Pinto, todo. Y un día llegó Marchena, que era muy amigo de él, y le dice: Juan, déjame que me lleve el chiquillo, que me lleve conmigo, que va a ser artista. Entonces, y le dijo mi padre: no, que se pasa un granuja como tú. Un granuja como tú. Hombre, Juan, por Dios. Total, que no quería de ninguna manera, hasta que un día llegó la Niña de la Puebla. Yo no sé lo que le dijo, que mi padre lo convenció y ya consintió que me fuera con la Niña de la Puebla. La Niña de la Puebla representaba en este caso la formalidad, la seriedad, que era lo que a mi abuelo no le gustaba. Del flamenco de Marchena, el flamenco de los artistas de entonces, decía que se iba a hacer un golfo y él no quería que su hijo fuera aquello. Pero la Niña de la Puebla iba con su padre y aquello era serio. Cuando mi madre fue a cantar a Torre del Campo, ya mi madre era una figura, ya había grabado Los Campanilleros, ya había grabado Entre Ambina y Rosa, Tiniebla, había grabado un montón de cosas. Entonces, cuando fue a Torre del Campo, pues claro, Valderrama, teatro de cabeza, a conocer a la Niña de la Puebla. Y mi madre en el camerino entró en el camerino y lo sentó mi madre en sus piernas y le cantó todo lo que ella cantaba y todo lo que cantaba Marchena. Y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Entonces le dijo al padre de Juanito: mire usted, ahora mismo el niño no se puede venir con nosotros porque esto va constituido ya, esto ya es una tournée que está formalizada, pero en la próxima tournée que vayamos a hacer ya estaremos en contacto y el niño que se venga para Madrid y empezará con nosotros. Y así fue. Y me contrató ganando 5 duros, debuté en el Cine Metropolitano de Madrid el día 2 de diciembre del año 35. Porque de noche y de día te besan la oleada. Y yo ya estaba queriendo ser, ya había gustado mucho aquí, en fin, pero yo no había grabado todavía, yo tenía una ilusión muy grande por grabar, y en aquella época no había más que 3 casas grabadoras, que era La Voz de su Amo, Odeón y Regal. Esta es la primera grabación que hace con Sabica en 1935, en diciembre del 35. Este fue el disco de prueba. Se hizo 2 cantes. A implorar viene mi perdón y tú has jugado con mi cariño muy mal. Lo significativo de ahí es la voz aniñada totalmente, era un chiquillo con 16, 17 años. Y cuando empieza a sacar la cabeza, la guerra, que trunca su carrera y tiene que empezar prácticamente de cero. ¿Y cómo consigue el éxito? Porque cantaba muy bien. Bueno, cuando llega la guerra, él estaba trabajando precisamente con la Niña de la Puebla. Creo que les pillan a Almería, en Motril tirotean al coche de la Niña de la Puebla, y ahí como puede se viene a Málaga, y hasta que poco a poco termina en Jaén. Y eso de la medianoche, cuando dobla una... Pues mira, según tengo yo oído, mi madre estaba de taquillera en un cine en Jaén
Pues mi padre continuamente pues se tiró 2 semanas por viendo la misma película. Iba a ver a la taquillera, que es la que a él le gustaba. Y bueno, parece ser que por ahí salió la relación que después pues, fructificó en un matrimonio con posterioridad. Ella vivió lo que no ha vivido nadie, nada más que ella, que es cuando Valderrama no había para comer. Salió de mi vera, se fue de mi vera, me dejó solito. Y luego él llegaba, le cantaba a los soldados y pasaba la cosa. Eso debe de ser muy humillante para una persona, pero a él le daba igual, él lo que quería es cantar y mantener a su familia. Y siempre que puede, trabajan el niño de Marchena, el niño de la Huerta, Juanito Valderrama, Ricardo y algún otro, en las compañías de arroyos representando la copla andaluza, el alma de la copla, Rosario la cortijera, Consuelo la trianera, cancionera. Y esas representaciones teatrales a él le van a venir muy bien para después de la guerra. Marchena le prometió que cuando terminara la guerra se lo iba a llevar a Madrid y lo iba a hacer figura. Él esperaba que Marchena le hubiera cumplido lo que le había prometido, pero no fue así. Hasta que Ramón Montoya le dijo un día: Juan, no espere usted de Pepe absolutamente nada, porque a Pepe le molesta a usted mucho. Pero te voy a contar una cosa de Marchena. Cantaba mi padre en el cine metropolitano y el suelo, fíjate la idea de Pepe, el suelo era de madera. ¿Qué hizo Marchena? Cambiar un duro en moneditas fraccionarias y empezó a tirar las monedas, mientras cantaba mi padre, las monedas por la madera. Claro, aquello se formó un ruido infernal. Los niños se tiraban para las monedas, ¿para qué te voy a contar? Para no dejarlo cantar. No pudo terminar, se tuvo que meter para adentro porque ya el público ni lo escuchaba, aquello era un escándalo, se quedó mudo y una irritación enorme. Porque Marchena, de alguna manera, no quería un rival como Valderrama. Y mi padre tenía pasión por él. Yo tengo que decir, mira, Valderrama de entrada tenía tal respeto a sus maestros que en el caso de Pepe Marchena contribuyó a paliar los gastos del entierro, aparte de su admiración. Marchena ha sido un artista tan bonito, tan fenomenal, con una personalidad tan definida, que es muy difícil que se repita otro. Cancela andaluza de hierro fular. Villarrosa era un local que está en la Plaza Santana de Madrid, justo enfrente del Teatro Español, y que entonces era uno de los locales más prestigiosos a la hora de celebrar fiestas. Entonces la época de Villarrosa que conoce Juan es la época de Chacón, la época de Juanito Mojama, la época donde estaban realmente pasándolo mal por la posguerra, pero donde pudo tener la suerte de escuchar a todos esos grandes, y él, que era una esponja, pudo interiorizar todos esos cantes, que la mayoría él ya los conocía, porque Juan era un devorador de cantes. Y caracoles, mosita, que ha dicho usted que son tus ojos soles y vamos viviendo. Ole, Juan, y ole, tenía que haber ido usted a Nueva York. Sí, desde luego. Aquí se juntaban los señoritos, los artistas del flamenco, los pintores, los escritores, y las putas que fueron importantísimas en aquella época. Decía mi padre que allí había, en las mesas había unos platitos con un polvo blanco, y mi padre se creía que era bicarbonato. Y decía, qué malamente están estos señoritos del estómago. Las pasó mal, lo que pasa es que aprendió la vida, aprendió lo bueno que tiene mi padre es que, conociendo lo bueno y lo malo de la vida, siempre ha ido a lo bueno, nunca ha ido a lo malo, lo apartaba de él. Y el tiempo lo hace pequeño, todo el que en la vida fue grande. Lo contrató Pepe Pinto cuando estaba en Madrid. Mi padre no tenía nada, el pobre, pero no sabía que los discos que había grabado con Montoya estaban sonando por Andalucía, que no se caían de todos los aparatos de radio. Entonces le puso Pinto un telegrama que ponía: te ofrezco un contrato a pérdida o ganancia. Y mi padre dijo: y yo no tengo nada que perder,
Cuando llega a Sevilla, Juan, con Pepe Pinto, en vez de irse a una pensión o a un hotel, Pepe le dice que no, tú te vienes a mi casa. Y eso sin duda fue una cosa importantísima, porque vivir con la Niña de los Peines, que era una enciclopedia de cante. Fue su escuela, la mejor escuela que puede tener un ser humano. Son además, qué cantes más distintos los dos, qué ricos los dos, el de la Niña de los Peines y el de Pepe Pinto. Qué distinta forma de cantar, qué distinta forma de voz. Y todo eso le va dando a él una seguridad artística y profesional. Ya no ve a los demás como seres superiores, como artistas superiores, sino él ya se ve igual a ellos. Él es igual que Marchena, él es igual que Caracol, él es igual que los demás. Siendo parecido a Marchena y a Vallejo, no quiere ser ni Marchena ni Vallejo, quiere ser Valderrama. Lloren los cantes, lloren los cantes por toda la esquina que ha muerto. Oh Manuel, los cantes lloren por toda la esquina que ha muerto Manuel. Apoya energicia dejaba Sevilla, miraba encenderse la noche de mayo. A Concha Piquer le interesaba mucho el mundo del flamenco y en los espectáculos que llevaba ella se empeñó en llevar siempre algún cuadro de flamenco importante porque era un territorio musical que ella no controlaba pero respetaba mucho. Concha Piquer era una artista muy buena, pero era muy celosa de éxito, celosa de aplauso. Entonces cuando ella vio que Juanito Valderrama ya entonces era un hombre que suscitaba mucho aplauso, ella decía, esos son ya muchos aplausos, telón, y le echaba el telón encima. Fui trabajando, contratado con Concha Piquer, que gloria esté. Iba trabajando ella, íbamos Roberto Fono y yo y Concha, y un gran espectáculo. Y ella trabajaba a 30 pesetas butaca en aquella época, y nosotros, todos los flamencos que te he nombrado, todos, a 10 pesetas la silla y a 5 pesetas la general. Y yo dije, ¿esto por qué? Pues esto es porque el flamenco es de minoría, y sigue siendo de minoría, y la canción es de mayoría. Entonces le encargué al maestro Quiroga que me hiciera 2 canciones, con la suerte de que me hizo Madre Hermosa y Como una hermana. Ay, mi madre, como un rayito de luna, revuelto con azares. Mar hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera, como una rosa. Quintero, León y Quiroga son las que hacen los musicales, que no se lo hacían a todo el mundo, por cierto. Sabían muy bien para quién trabajaban. Es el que hacía los espectáculos Zambra, de Caracol y Lola Flores, que tenían tanto éxito, y también quien hacía los espectáculos generalmente de Concha Piquer. Para muchos flamencos debe ser una gran dificultad hacer el salto del cante hondo a la canción. Pero Juanito tenía un oído magnífico, un sentido de la métrica fuera de serie, y además siguiendo, dijéramos, las directrices del director de orquesta, siguiendo las indicaciones, pues el hombre enseguida cantó con orquesta muy bien. Pena mora, que el martillo de tormento enciende a todas horas. Pena mora, que me quema fuego lento desde la noche a la aurora. Pena mora, que me nubla la razón, y es lo mismo que un león que por dentro me... Los mejores los he tenido a mi lado, yo malo no he querido. Los guitarristas, por ejemplo, Sabica, el primero, Montoya, el segundo, tercero, el Niño Ricardo. El Niño Ricardo creó una manera de tocar y tenía una creatividad enorme, y estuvo con Juan 19 años. Después de Niño Ricardo creo que he sido yo el que he estado más años, que he estado 15, ¿no? Pero hicieron un tándem los dos en la que compusieron los mayores éxitos de Juan,
la música era de Niño Ricardo, como La Primera Comunión, El Emigrante. Y se peleaban y se amaban y se discutían, pero mi padre le traía... Mi padre era muy marimandón y Juan era más noblecito que mi padre. No noble, sino más tranquilo. No podemos olvidar que con Ricardo abrió ya, con Niño Ricardo, el maestro de Paco Lucía, el trino de su voz a las seguirillas de Jerez, a la petenera chica, a las bulerías, hasta los tientos de Juanito Mojama, el Mirabrá, creación de fandangos artísticos, seguirillas de Francisco La Perla, del Marrurro, de Curro Dulce, de Manuel Torres. La caña, no me puedo hartar de decirlo. A mí me fue el mandar. Ay, mandar a servir. O más tarde que grabaría El Emigrante con orquesta el año 50. Fue una iluminación de Dios porque como nació El Emigrante, que lo he dicho ya muchas veces, estábamos en Ponferrada y el Niño Ricardo, que en gloria esté, me hizo con la guitarra Y ahí salió, le puso letra: adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y el resto ya lo compuse después. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hecha con nardo y gamín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saín. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Y la letra se le ocurrió a Juanito Valderrama viendo a todos los exiliados de Tánger, Tetubán, Larache, Alcázar-Quibir, todos esos que eran lo que era el protectorado español. Y entonces vio que la gente pues decía ¡viva España! Y tal. Cuando abandone mi tierra, tendré mis ojos llorando, porque lo que yo más quiero, y atrás me lo iré dejando. El éxito del Emigrante tiene muchas razones. Para empezar, un sentimiento de destierro de mucha gente, no solo la que se tiene que ir, que fue un gran éxito entre los exiliados en México, en Argentina, en Francia incluso, sino además de la gente que estaba dentro y estaba exiliada en sus propias casas. Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España. Don Fernando Fuerte, que era el secretario particular de Franco, Juan, que hombre, además no podía decir que ir, y íbamos, no cobrábamos nada, íbamos de barde. Bueno, y había un escenario allí con un piano y todo, cantó Luis Mariano para comérselo, cantó Carmen Sevilla, tocó Niño Ricardo un solo de guitarra, y yo con el piano del maestro Quiroga canté El Emigrante. Y claro, lo cantó con un poco de miedo por el sentido que tenía. Y cuando acabé de cantar El Emigrante, me llamó, me dio la mano y me dijo, es una canción muy bonita, muy patriótica, ¿quiere cantarla otra vez? Porque le dijo a Ricardo, ahora nos van a fusilar o nos van a meter en la cárcel, porque lo que quieren es enterarse bien de lo que hemos dicho y nos van a meter en la cárcel. Y se la canté otra vez. Adiós mi España querida, dentro de mi
soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Claro, no se había enterado de nada. Yo supongo que cuando a él lo llaman, él debió temer por su vida por la canción y sobre todo porque él era muy consciente de que la inteligencia de la policía franquista, que la había, debía haber informes de cuando él va cantando y haciendo representaciones para el bando republicano. Él lo tomó seguramente por el lado contrario. Yo lo había hecho pensando en lo de sin lado y él pensaría que yo lo había hecho pensando en la otra cosa política. Para Franco cantó La Piquer, cantó Juanito Valderrama, cantó Lola Flores, cantó el propio Serrat y el propio Víctor Manuel. Quiero decir que es que parece que es que el caso de Juanito Valderrama de ir a cantar al emigrante fue un caso único. Yo me quisiera morir Y yo puse rica a muchas emisoras, porque los discos dedicados no se caían de la radio, todos Madre Hermosa, El Emigrante, todos aquellos discos míos. En los años 50, en los años 60, algunos se compraban discos, pero la mayor parte de la población, especialmente aquella que no estaba dedicada a las nuevas modas, oía las canciones a través de la radio. Y en programas, a quien felicitamos hoy, España para los españoles, etcétera, etcétera, las canciones que se dedicaban a través de Juan eran a las niñas que hacían la primera comunión, al emigrante que se había ido a Alemania, a mi María Jesús, a todos. Y ha cumplido 7 años, iba a recibir a Dios, mi niña toma rezando. Nuestra sección de discos dedicados de hoy comienza con la popular canción de Juanito Valderrama, Su primera comunión. Para el niño Rafael Casas, para que no sea tan glotón y no se tome toda la tarta, de sus padres y hermanas con todo cariño. Un coro de serafines, ahí en el altar mayor, que está mi niña tomando su primera comunión. De rodillas es tan bonita y tiene tantos aleros. Los primeros recuerdos te retrotraes a la infancia, a una infancia en una casa donde todo el mundo cantaba, no solo mis padres, cantaban todos los vecinos por las escaleras y nosotros de pequeños pues oíamos que pues lo que se cantaba. Copla, entonces la copla y más cosas, pero sobre todo copla. Entonces la copla está ahí un poco en el ADN, ¿no? Sí, para mí igual. La casa, mi madre cocinando a eso de las 8 de la tarde, preparando la cena, los discos dedicados en Radio Asturias, El Emigrante, mi primera comunión, son recuerdos imborrables. Alegría de su amor, la nieve y el blanco armiño copiaron de tu candor. Miradla por Dios, señores, miradla qué maravilla, la boca brindando amores y el llanto por la mejilla. Yo tenía pocos años. Era, aunque sea en modestia, muy bonita, en fin, y tenía pretendientes de todos los colores, pero el mío era el mío era Juan Valderrama. Y fue a pedirle un autógrafo y le dije, mire usted, Juanito, yo quiero ser artista. Y yo era una cría. Y dice, pues sí, ¿y tú qué quieres hacer? Yo, pues yo quiero cantar por Juanita Reina. Y entonces me dijo, sí, pues a ver, cántame algo. Y yo le, ay, España mía, por mirar la luz de tu cielo azul, yo no sé qué diera, pídeme la vía, que yo soy capaz de mi sangre dar si me la pidiera. Dice, oye, no cantas malamente. ¿Cuántos años tienes? Le dije, 16. Dice, es muy pronto porque entonces se sacaba uno un carné, te examinaban y te daban un carné, pero tenía que tener 18 años. Mira, aquí esta fotografía fue la primera que me dedicó tu padre
Esta de abajo, ¿no? En el año 54. Se ve poquito. ¿Qué ponía? ¿Te acuerdas lo que ponía? A Lolita Caballero, una futura estrella de la canción. Anda. Es que no se ve porque se han borrado las letras. En verdad que jovencito estaba papá y qué guapo, ¿no? Y qué guapo. ¿A que sí? Luego dicen que no, ¿eh? Anda. De feo nada. Entonces, él me fue a ver con un empresario y entonces dijo, mira, esta muchacha me gusta a mí para el espectáculo. Total, me mandó que me hicieran el contrato y me hicieron un contrato que duró 50 años. Que estoy enamorado de tus ojos, que estoy enamorado de tu pelo, que estoy enamorado de tu boca, que estoy enamorado de tu cuerpo. ¿Por qué tan grande tormento dan las cosas del querer? Que te quema fuego lento y no te puede valer. Que estoy enamorado para los retos y mientras tenga vida te querré. Ellos se vivió pues no muy bien, porque claro, mi madre estaba muy enamorada de mi padre. Mi padre a su vez pues se había enamorado de otra mujer, que es su actual esposa, de Dolores Caballero Abril. Y entonces pues los primeros momentos fueron difíciles. No fue fácil, pero el amor se termina. Pero si tú has querido a una persona, eso siempre dura. Y mi madre había adorado a mi padre y lo adoró mientras que vivió. No, yo no quería estropear ese matrimonio. Yo creo que nadie que sea sensato quiere estropear un matrimonio. Y además María, en paz descanse, era una gran mujer, era una buena mujer. Bueno, pues Dolores Abril salió con muchísima fuerza, artista, hubiera tenido, estoy seguro, una carrera en solitario muy brillante. De hecho, en América la que gustaba era ella. Dolores le gustaba a los americanos, a los mexicanos, a los argentinos. Ella sí tuvo la oportunidad de tener una carrera artística internacional. Que le salió bien a España, española, soy española. Era empresario y era director artístico de un espectáculo que yo creo que eso España no se lo ha agradecido. Para mí creo que fue una época y una marca, y gracias a Juan Valderrama sacó un montón de artistas y la copla también estuvo en un momento de auge gracias a él. Juanito desde el principio me ayudó, tanto es así que la primera vez que vine a Madrid a cantar, la primera presentación que yo hice en Madrid fue de la mano de Juanito y de Dolores, y me dieron un sitio excepcional. En cuantito veía que un artista pegaba una subida y eso, ya estaba él detrás para contratarlo. Me contrató recién llegado yo de la Feria Mundial de Nueva York, donde había estado un año en el Pabellón de España, en 2 veces, en el 64 y el 65. Y a partir de ahí, cuando llegué aquí, me contrató Juan, porque Pepe Pinto había hablado de mí, en fin, estas cosas. Tener la valentía de montar una compañía y girar por toda España con 22 artistas. El primero que sacó a Camarón fue él. Lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Lo tomé bajo mi protección y yo lo presenté personalmente en Valencia, en Alicante, porque no lo entendía. Y ya digo, hizo 70 funciones conmigo. Él cantaba una letrilla mía de fandango que me parece que decía: torres más altas cayeron, te lo digo por tu bien. Y me parece que más o menos hacía: ay, ay, yo te lo digo por tu bien,
Torre Marta Callero, ay. Que te lo digo por tu bien, Torre Marta Callero. Pero no solamente se llevaba a Valderrama de gira a Camarón, se las ha llevado a todos los del panorama de este país, en sus giras que hacía por toda España. Este año lo descubrí, que hoy día es el mejor guitarrista del mundo, Paco de Lucía. Yo lo conocí hace muchísimos años y me gusta muchísimo lo que hace, ¿no? No sé por qué me gusta, porque eso se siente o no se siente, ¿no? Pero sé que me llega y que lo que hace lo hace con muy buen gusto y lo hace muy bien. Él me decía a mí, dice, Juan, cuando todos los flamencos están durmiendo en la borrachera o se han acostado a las 7 de la mañana, yo me he acostado a las 12 y a las 8 de la mañana estaba en pie oyendo la radio. ¿Qué tendencia había? ¿Qué artista funcionaba? ¿Quién se escuchaba? ¿Quién no? Y eso me servía a mí para contratar luego a la gente. Así contrató a Antonio Machín. ¿Qué canción de las suyas cree que puede definirle mejor? Yo donde me encuentro más a gusto es cuando canto a la guitarra, cualquier cosa de la que yo hago, lo de Recuerdo a Manolete o Cuatro Puntales, estas cosas mías flamencas. Nunca dejaba de lado el flamenco, no solo porque siempre cantaba flamenco, sino porque en todo este tiempo, desde el año 60 aproximadamente hasta el año 68, se puede decir que hace 3 antologías de cante flamenco. Juanito Valderrama fue un artista poliédrico y además considerado con sus coetáneos, incluso con las generaciones subsiguientes, fue un flamenco atípico. ¿Y por qué digo esto? Porque fue un hombre que dominó la copla, dominó el cante, dominó el cine, fue empresario, compositor, letrista, etcétera, 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 y además sin subvención. Un día que iba yo conduciendo, él iba al lado mío escribiendo, porque él siempre iba escribiendo algo. Él en cualquier papel, en cualquier novela, iba siempre y se iba riendo. Y digo yo, ¿de qué te ríes? Pues que se me ha ocurrido aquí una cosa, que como te atrevas, al llegar al teatro lo vamos a hacer por Huelva. Y era de, para cuidar esta rosa, tú eres poco jardinero. Para cuidar esta rosa, tú eres poco jardinero. Para cuidar esta rosa, tu cariño no lo quiero. Eres muy poquilla cosa, poca cosa y sin dinero. Y entonces él me contestaba, Jardinero, si yo soy poquita cosa para ser tu jardinero, hay quien parece una rosa siendo un cardo borriquero, apúntate esa preciosa. Que yo he visto lo que disfrutaba la gente. Cuando dicen que si era una tontería, pues no era una tontería, porque todo lo que haga disfrutar mucho a la gente no es una tontería. oye, y se vendieron tantos discos, habiendo hecho cosas tan bonitas, sudamericanas, como Envidia, cosas preciosas, pero las peleas en broma se vendieron más que nada. Y claro, la casa de discos dijo, esto es lo que interesa. E hicimos muchas. Vamos a tener un pleito Entre el hombre y la mujer, al terminar con el cuento. Ustedes serán el juez. Y ellos no cultivaron la prensa, no cultivaron los medios de difusión. Ellos llenaban los teatros, la gente pagaba, el teatro se llenaba, y decía, bueno, esto va a durar eternamente. Empezaron a pegarle palos por todos lados. Por todos lados. Es que no seguí un disco de ellos. Hubo un general de las tropas flamencas, ya don Antonio Mairena, y Antonio Mairena en los años 70 puso una dictadura con el libro ese que escribió, en el que decía lo que era flamenco y lo que no era flamenco. Aquello fue una cruzada. Y realmente en aquel tiempo Mairena ganó la batalla, sí, es verdad, y produjo situaciones como la de Juan que no eran justas para nada. Esto es que ha habido aquí una confusión con las cuestiones raciales
Y Juan fue una víctima de toda esa confusión, porque no daba el tipo. No tenía los calzones rotos, no había nacido en medio del barrio de Triana, ni era gitano, o sea, no daba el tipo por ningún lado. Entonces, fuera. En la cruz de los caminos, ay, juraste que me querías. Juraste que me querías y juraste que me querías. Marecita, qué vergüenza que hasta jurando mentira. El artista tiene que tener un 75 o un 80% de aficionados, de adeptos y un 25% de enemigos, si no, no existe la figura. Parece que si tú te has dedicado a la canción, no te perdonan. Pero vamos a ver, hoy tenemos, por ejemplo, a Maite Martín, que me parece una cantaora extraordinaria. Maite canta boleros para comérsela, y canta por soleá para comérsela también. Pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Consideraran que era un pecado nefando el hecho de que él se subiera a un escenario a cantarle a una niña que hacía su primera comunión, o a un ruiseñor, o a Diego Piñero. Casi miraban un poco por encima del hombro. Era absurdo, porque luego Juan se volvía a sentar y volvía a cantar otra vez por cualquier palo que estuviera cantando, una taranta, y acababa con todos. Literalmente acababa con todos. Estaba Manolo Caracol, todos esos, ¿no? Que son genios todos, ¿no? Juan de la Vara, había muchos. Pero sin embargo mi abuelo, el primitivo Habichuela, nos metía Valderrama. Si los flamencólogos dicen que Juanito Valderrama tiene una obra poco flamenca, es porque no lo han mirado, no lo han investigado. Creo que ha sido el artista que más cantes ha sabido en la historia. Era una enciclopedia de cantes. Ha grabado 2 antologías, una la grabó con Pepe Martínez, que me parece que eran 4 LP, que se decía antes, y luego otra con Juanito Serrano. De las 764 grabaciones que yo tengo documentadas originales, 393 son de flamenco. 393 grabaciones de flamenco, yo creo que muy pocos artistas tienen. Lo que a mí me gustaría es que a Juanito Valderrama se le reconozca artísticamente como lo que fue ese señor del sombrero tan simpático y que cantaba El Emigrante y su primera comunión y las peleas en broma, de acuerdo, y las películas, de acuerdo, pero ante todo y sobre todo fue un genio del cante flamenco. A don Juan Valderrama había que escucharlo cantar por taranta, había que escucharlo cantar por seguirilla, por zoleá, por todos esos palos grandes del flamenco, porque para mí era un monstruo. Y yo a Valderrama creo que tenemos que juzgarle. Si lo vamos a juzgar como cantador, tenemos que escuchar las cosas que ha hecho de flamenco, las antologías, no escuchar la copla es otra cosa. Entonces yo cuando pienso en Valderrama como cantador, no estoy pensando en sus canciones, estoy pensando en sus cantes que hacía por taranta. Ay, con mi taleguico en la mano, yo vengo de la Carolina, que con mi taleguico en la mano, ay, que yo no tengo quien me diga, ay, si vengo tarde o temprano. Ay, yo vengo de la Carolina, que de la Carolina. Las instituciones empiezan a fomentar los festivales en la que entran un grupo de artistas y otros se quedan fuera, como es el caso de Juanito Valderrama. Juan estaba en Madrid, su sueño era irse a vivir a Sevilla, se fue a Sevilla a vivir y se da cuenta que no le llaman para los festivales, que no le llaman en televisión, que se hace el 92 y no le llaman ni para una entrevista,
¿Qué pasa? Si yo he sido aquí una figura en toda España. Ahora tengo que decir públicamente que me arrepiento de haber dicho unas cosas y haber actuado de una manera cuando en un momento era director de la Bienal de Sevilla y Juan, con criterio, pedía para él un concierto que tuviera sus perfiles, no un colectivo. Y por aquello de que a veces los que tenemos responsabilidad de programar y de decidir, pues también nos equivocamos. En ese caso creo que me equivoqué mucho y Juan, que me disculpe. Aquel compañerismo, Calderito, él y yo, en un Mercedes desvencijado, en pueblos perdidos, en una discoteca de verano, y nunca perder la sonrisa y siempre salir a cantar con la misma ilusión, con la misma fe, con la misma inocencia, y siempre agradecido. Eso, para mí, un artista que lo había sido todo, que había recorrido el mundo, verse en aquellos lugares y ser feliz. Yo pude coger parte de la gloria que él tuvo, ya los últimos coletazos, cogí la parte del sufrimiento, cogí luego otra vez el volver a estar en la élite con el Festival de las Ventas, que se organizó gracias, y perdonan la inmodestia, una idea que yo le di en Mérida. Tú has sido el primer cantautor de este país, si no el primero de los primeros. Y entonces tú podías rodearte y codearte con gente como Serrat, como Víctor, como Ana, como Sabina. Yo quiero decirle un soneto que yo misma he escrito y decirle: naciste en Torres del Campo, corazón de Andalucía. Por eso, querido Juan, como te admiro y te quiero, no quiero echarme a llorar. Solo te pido, Juanito, solo que cante un poquito, me cante por soleá, pa' yo bailar con tu cante pa' ti, Juan, y nada más. Qué noche, Paco. La noche más grande de mi vida artística, porque a ningún artista español se le ha dado un homenaje tan hermoso como ese, rodeado de todos mis compañeros. Todos, ¿verdad? Todos mis compañeros, todos, Manuel Escobar, Rocío Jurado. Qué noche, Juanito, ¿verdad? Qué noche. Fue apoteósica. Y el pueblo de Madrid, que es muy generoso, le llenó las ventas a reventar. Fue irrepetible e histórico. Enamora, que me nubla la razón, y es lo mismo que un león. Ay, que por dentro me devora. Y aquel hombre pequeñito, tan poca cosa, con un sombrero más grande que él, me descubrió a un cantador completo que manejaba todos los palos con aquella voz delicada. Y con el tiempo tuve la fortuna de que Valderrama fuera compañero mío, además de maestro, y fuera amiga mío, además de gran artista. Se concede la medalla de Andalucía a don Juan Valderrama Blanca. Luego ya le empezaron a reconocer las cosas, pero él prefería, antes que la medalla, prefería haber seguido cantando hasta el último día, que es lo que le gustaba a él. En esa época, Juan ya está en la última etapa artística de su vida. Está claro, aunque se hicieron muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, la grabación de un disco en el Festival de Alcante de las Minas de la Unión, del que él es precursor, sin pretenderlo, pero es precursor, y grabamos un disco de su actuación en directo. Ay,
estoy haciendo, amarrado a una... Así la proponemos acercarnos en directo a Torre del Campo, en Jaén, en cuya parroquia de San Bartolomé parece que va a comenzar el funeral por Juanito Valderrama, con algunos minutos de retraso respecto del horario previsto, que después será enterrado junto a sus padres en el cementerio municipal de esta localidad. A mí me gustaría preguntarte una cosa, y es que yo que no he tenido oportunidad, o que el abuelo no tuvo ocasión de verme realmente ya metida en este mundo en serio y dedicada a ello, ¿tú qué crees? ¿Que él estaría contento? ¿Le haría ilusión? Yo pienso que sí, porque el abuelo lo que decía que había dos formas de hacer las cosas, bien o mal, se canta bien o se canta mal, no hay otra manera. Y de la manera que tú tienes de cantar, yo creo que a él le gustaría, claro que sí. Mi padre era mi amigo. Yo cuando murió mi padre, yo no fui al entierro de Juanito Valderrama, fui al entierro de mi padre y de mi amigo. Y era un hombre que siempre te hacía sentir como que él estaba ahí, que en un momento de apuro tenías ese ángel protector que te iba a cuidar, que te iba a sacar de una dificultad, que siempre podías contar con él. A mí me ha dejado pues, muchísimos recuerdos, me acuerdo continuamente de él, cada día, es raro el momento en que no me acuerdo de una frase o no me acuerdo de un cante, yo lo llevo en mi coche puesto. En el cielo y en la tierra más, a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Mi padre en mí vive. Los dos. Mira, cuando yo tengo que hacer algo importante en mi vida de algo importante, digo, ¿qué haría mi madre? Y también pienso, ¿y mi padre qué haría? Yo no tengo a quien querer así. Yo quiero a todo el mundo. Adoro a mi madre, a mis hermanos, a mi mujer. Son mi vida. Pero ese hueco... Más bueno que él no puede haber. Igual puede, que lo dudo, pero una bellísima persona. Era todo bondad, nada exigente, se conformaba con todo. Juan tenía todas las cualidades que puede tener un ser humano. Sacrificio, fatiga, privaciones, corrí la geografía de parte a parte y lloré de impotencia en ocasiones. Pronto llegó la gloria, lo confieso, y muy joven conseguí la fama. Dinero, bienestar y todo eso por la gracia de llamarme Valderrama. Algunos ignoraron mi valía, la envidia me privó de muchas cosas, pero Dios, solo Dios, día por día, me quitó las espinas y me dio rosa. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.